Hola Héctor Lara, es Rogelio. Saludos y gracias por hacerme parte de tu trabajo literario. Leí tu trabajo, no es muy largo y se me hace un poco difícil traer la historia detrás, el motivo por el cual se escribe. Así que solo trabajé con lo que tengo, con lo que me diste. El trabajo se llama ¿Cómo es la sociedad salvadoreña? Usualmente se enfoca desde el comienzo en la vida cotidiana. La casa, desde la casa es alquilada o es de los salvadoreños o es de los suegros. Desde aquí empieza donde yo veo la organizaría de los salvadoreños. Disculpa por la pronunciación, no estoy muy acostumbrado a usar esos tipos de términos, así que lo que tú ocupas. Así que voy a tratar de explicártelo, voy a tratar de organizar el ensayo y sacando de eso, al final vamos a dar una pequeña visita a lo que tal vez se debería improvisar. Mayormente yo me enfoco en yo soy positivo, no me gusta dar críticas pesimistas, aunque mayormente mis ideales son realistas, pero también creo que hay que ser consciente de la situación. Entonces, la pobreza, yo divido en 4 partes en tu ensayo, y uno es hombre, mujer, antinegociante, negociante, y el siguiente es trabajador asalariado. Bajo esos, el primer esquema, el hombre no hace oficios por el simple hecho de que no puede. No hay razones atrás sobre por qué no puede. En el ensayo mayormente se enfoca, lo deja hasta ahí nomás. No es permanente en los esfuerzos o complejidad. Un punto que generaliza a todos los hombres. Se tiene dinero. Si se tiene dinero, una persona con buenos recursos financieros tiene más de una mujer. Según otro punto, la mayoría de las poblaciones productivas lo hacen. Entonces, esto es en lo que concierne a los hombres en general a lo largo de tu ensayo. En la mujer, el otro tema que vos te enfocás, valida la haraganería del hombre si ella trabaja. Se consigue un joven viejo por dinero extra, ser mantenida o no buscar trabajo, hacer tareas hogareñas, no queda tiempo para trabajar si la oportunidad aparece, busca a otro hombre si el que ella tiene no califica lo que ella busca. De ahí seguimos al siguiente punto, el tercer, que es antinegociante, negociante. ¿Por qué le llamo antinegociante? Porque aparentemente trata de no ser como un negociante, pero como su propio albedrío. Es liberarse del explotador, esclavo del patrón, se considera un esclavo del patrón y trata de separarse. Si quiere dormir y levantar cuando quiere, no es productivo, no quiere ser reprendido por mala conducta ética, ya sea en un trabajo, y quiere relajarse. Esto es hasta donde yo entiendo el ensayo, y que concluye una persona que hace su trabajo y que se integra a la economía informal, como lo explicas en tu ensayo. Entonces nos pasamos al trabajador asalariado. El trabajador asalariado trabaja determinado número de horas y ya está ahí nomás. Está cansado y busca distracciones, música, televisor, etc. Solo piensa en un trabajo, no diversifica su manera de trabajar.
no sabe lo que quiere ni en la casa ni en el trabajo. Cuando piensa en uno, piensa en el otro, y cuando está en el otro, piensa en uno. Entonces, estas son las 4 que yo trato de observar en tu ensayo y las trato de poner cada una de las razones que provees bajo una categoría, y una la encuentro en el hombre, mujer, antinegociante, negociante y trabajador asalariado. Aparte de la crítica, es difícil, podría tomar la ruta lógica, pero esto simplemente anularía el trabajo por el hecho de que no se sabe más información detrás, y empezar a juzgar simplemente por el hecho de que una persona hace un trabajo, simplemente por la ausencia de mayor información de que no, las condiciones en las que él vive, haría el discurso un poquito más difícil, y sería más dialéctico, y que es lo que estoy acostumbrado a trabajar. Pero viendo este trabajo, viniendo de tu punto de vista, trato de categorizarlo en ciertas tendencias que usualmente los escritores toman y las usan en sus trabajos. No, es normal, todos lo hacemos. En cierta manera veo que es como el trabajo es como una respuesta bajo un punto de vista religioso, con una tendencia moral, con tus pensamientos críticos, públicos, privados, que vos los mantenés, y teorético, porque habla sobre algunas cosas que no necesariamente son soportadas prácticamente. Como te digo, hay varias cosas que, por ejemplo, un negociante que tiene más de una mujer, en mi caso, por haber sido negociante, también empresario, no todo el tiempo sigue la misma, aunque yo no lo fui en El Salvador, pero en el extranjero, y a veces el sobreesfuerzo del negociante también hace, no solamente por eso, se dice que uno ha tenido un montón de mujeres. Al contrario, toda mi vida empresarial nunca estuve envuelto con mujeres, aparte de las personas a las que yo le iba a trabajar, que me pagan por hacer el trabajo, pero eso es otro tema. Y otra teoría que es de los hechos, que te basas en los hechos. Y esto se puede ver en la forma en que habla sobre los trabajadores informales. Es totalmente aceptable. Pero esto le da un tono al ensayo bastante superficial. No parece tener sustancia, pero sí lo tiene, pero en este caso las conclusiones salen demasiado, le saltan a uno cuando uno las lee. Y eso depende del estilo de cada escritor. No es que vayas explicando desde el comienzo en un estilo de un libro, o un ensayo que sea como de, qué sé yo, 20, 30 páginas. Tener un poco más de espacio para ir explicándole al lector a lo que te vas refiriendo y de dónde vas sacando cada punto de vista. Y si es probable, a veces se agrega información que uno tiene que ir a censar, tiene que hacer censo, o ver el grado académico de la población, porque no fueron a estudiar. Hay varios temas sociológicos que se dejan, y se oye un hueco porque no está eso, lo que yo te digo. Pero en sí el ensayo es corto y es limitado lo que uno puede decir, aparte de lo que uno puede sacar, y que es lo que espero que haya resumido en poco, por los 4 puntos que contribuyen a la pobreza del país: hombre, mujer, antinegociante, negociante y trabajador asalariado. Cómo los 4 se relacionan y cómo ellos contribuyen a la pobreza del país. En un punto puedo tomar la crítica liberal, la liberal
indica que las personas simplemente siguen su interés. Ellos no están haciendo nada malo aparte de lo que ellos ya saben hacer y hasta donde a ellos les interesa. Si a alguien le interesa saber política, estudia política. Si a alguien le interesa saber cómo poner un restaurante, él va a perseguir sus intereses solo a ser negociante. Pone un taller, pone un comedor, una zapatería, etc. Entonces, la teoría liberal tiende a ser más específica en eso, se enfoca en el hombre, en la persona. Así como usted estaba enfocando en el individuo, me parece que al sacar ciertas conclusiones de por qué la persona actúa de tal manera, deja a un lado la teoría real liberal, pero sería, si no nos basamos a que existe una teoría liberal, entonces no estás haciendo nada malo. Pero de un punto de vista liberal, de una persona que ha estudiado este tema, y cómo los estados dejan a las personas en la economía libre que trabajen por lo que a ellos les guste, entonces ignora el rol que tiene el liberalismo, que es un resultado del liberalismo. Pero eso también tiene que ver con relación al conservativismo. Conservativismo usualmente es un poco más pesimista, no completamente como la escuela de los pesimistas, pero tiende a pensar, la base de ellos es de que los seres humanos son así como están, no puedes hacer nada, no puedes arreglarlos, aunque muchos les digas, siempre van a actuar de la misma manera. Entonces ellos tienden a pensar de que el liberalismo tiene que ver, cada persona se le da un premio por su propio mérito, que es parecido al liberalismo, pero ellos tienden a tener más en cuestiones que no necesita al Estado. El liberalismo en cierta manera también te pone de que se necesita del Estado, que la gente se deje actuar de esa manera, no la censura. En cambio, en el conservativismo es más absuelto del Estado porque inherentemente se basa solo a lo que la gente hace, sin importar si ellos han educado, nada de eso. Simplemente ellos se merecen lo que tienen. Pesimista también porque alguien hace algo incorrecto, una persona con puntos de vista conservativistas le va a decir simplemente vos te lo buscaste. También está la teoría práctica, que podemos decir que se enfoca más en los resultados, en lo que la gente hace, y ellos quieren vivir de esa manera. Se parece al conservativismo, aunque se basa más en las acciones, más que todo. Por ejemplo, mencionaba que a una persona, un negociante, si tiene dinero, tiene más mujeres, que también puede ser parecido a un califato, a la religión musulmana. Te permite tener más de una mujer. Puedes tener 7 mujeres, pero a todas les tienes que dar lo mismo. Que le das a una, le tienes que dar a todas las 7. Entonces, musulmanes son de esa manera. Y la mayoría de la población productiva lo hace. Trabaja bajo una asunción que ya hemos tocado anteriormente, que no todos lo hacen. Es difícil de centrarnos en un grupo si nos estamos enfocando en la población en general, nos estamos enfocando en un grupo de un departamento, nos estamos enfocando en un punto de una comunidad. Ese es el tema que tal vez necesita un poco más de trabajo para que tal vez sea más creativo la construcción de los argumentos. Como te digo, para mí es bastante superficial. No quiere decir que está incorrecto, sino que, o que no está muy bien, sino que yo estoy acostumbrado a leer artículos largos,
y mayormente no se enfocan mucho en qué es lo que lo malo la gente hace, aunque a veces lo hablo pero lo trato de decir en diferentes palabras, y eso hace que dé un tono al ensayo un poco nihilista, que no hay nada más que hacer, que así es como están las cosas, no da una alternativa, aparte de que compartir las tareas, el rol de la sociedad, que el hombre y la mujer, si los dos trabajan, deberían compartir sus tareas, las tareas hogareñas, pero aparte de eso no hay otros beneficios de qué es vivir con pareja o vivir sin pareja, o cómo perseguir una vida de trabajo sin necesidad de que tener hijos o tener una pareja sean los motivos por el cual se supera la gente. Tal vez la gente hace lo que puede por necesidad. Como dijiste al principio, que tal vez porque van a trabajar, porque viven en una casa que ellos están pagando, o tal vez tienen hijos. Hay varias razones por las cuales una persona puede ser empujada a estos extremos que vos a veces supones que son parte de la garanería. También desde el punto de vista económico podemos decir que hay muchos jefes que actúan con una mentalidad bastante patronalística, y mucha gente no le gusta esa manera de tener un jefe que lo esté mandando, que él esté encima, que lo esté apoyando a hacer el trabajo, y especialmente cuando del punto de vista estructuralista podemos decir que el Estado no provee el mejoramiento de una persona que trabaje, por ejemplo, en una barbería. Hay escuelas de estilismo que le enseñan a la gente cómo cortar cabello, aunque hay muchas formas, pero tratan de darle cómo usar las herramientas para no arruinarle el pelo a la gente, y cómo ganarse un sueldo digno, a base de, porque el Estado le asegura a esa persona que sabe su oficio. Entonces, de ese punto de vista estructuralista del Estado, podemos observar de que tu ensayo ignora parte de eso. A mí me gusta ser constructivo en lo que yo leo. Mucho de crítica, no soy muy bueno para ver lo negativo en la gente, y tu ensayo parece enfocarse mayormente en lo negativo, no es por ofensa ni nada, sino que no estoy acostumbrado a leer ensayos de esta manera, pero a veces he leído suficiente para saber a veces de qué tradición la persona a veces viene, y como te digo, en cierta manera el reflejo de algo que no está bien, o uno tiende a tener el punto de vista, tiene que ser más con lo religioso, tiene que haber más religión, bueno o malo. La gente no ahorra, no ve el motivo del sobreesfuerzo, es bueno o malo. Mayormente se ve que se viene de un juzgamiento que es malo. Es un punto de vista moral, una tradición moralística, de querer ver bien a la gente personalmente, y ya entramos en punto de vista personal, y ahí entra lo religioso, buscamos proveniendo de esa tradición. Teoría factual, los hechos, mejor dicho, tienden a ver más que todo la legitimidad de, si por convención de que la mayoría lo hace así, no es razón suficiente a veces para hacer un juzgamiento normativo. Normativo me refiero a la tradición económica, y que porque ellos no se mejoran.
Es un dicho en economía. Hay dos tipos de statement que ellos buscan, el positivo y el normativo. Y el positivo se basa a hechos, qué es lo que funciona y qué es lo que no está funcionando. Ciertamente si la gente se siente contenta estando sentada, entonces es algo que está funcionando para ellos, pero no necesariamente eso lo hace suficiente para nosotros para decir que eso está incorrecto, aparte de que haya más información que nos indique por qué está incorrecto eso, pero simplemente por el hecho de que esté de tal manera la persona no significa suficiente para decir está incorrecto, porque ya lo he dicho, pueden haber diferentes circunstancias de la vida, de la situación social del país, que lo empujan a la persona a hacer tal cosa. Y del punto de vista estructuralista, hay leyes, hay instituciones que le ayudan a la persona a mejorar, pero también entra la función de que si en verdad son las instituciones las que están funcionando o no están funcionando. Ya eso tiene que ver con dar las razones. ¿Por qué esto causa aquello? Como te digo, tal vez solo es una parte del ensayo entero de lo que me está dando, pero hasta donde puedo captar es hasta acá, lo que me está dando. Y si tenés más, sería bueno que también lo aportaras para saber más o menos de dónde proviene esta tradición de ser holgazán. Como te digo, a mí me gusta ser constructivo y no soy muy crítico, pues creo que la crítica es más para la comedia, de mi punto de vista. Hay gente que le llama la crítica a escribir algo refutando a la otra persona. En mi caso, para mí la comedia es una crítica, y todo trabajo es constructivo. Darte un punto de vista es mi punto de vista de cómo construir el artículo mejor y a dónde están las debilidades. Como te digo, las debilidades mayormente es en lo superficial. Tal vez debería haber más sustancia. Veo que tal vez Gramsci, un italiano, no tengo el primer nombre, se me ha olvidado, he leído algunos trabajos de él y él se enfoca en algunos temas como los que vos hablás, y él también habla de las teorías socialistas, marxistas, capitalistas, por qué no funcionó la revolución rusa. Entonces él habla de ciertos puntos de vista de qué es lo que hace al individuo inadecuado para ejercer un trabajo, y es parte de la naturaleza del ser humano también. Hay seres humanos que no están dispuestos aún a salir adelante bajo propios esfuerzos, y esa es la naturaleza de ir a buscar un trabajo, y la persona gana su vida diaria solo haciendo ese trabajo y no piensa más allá, porque es difícil, no es cosa fácil. Y eso es tomando en cuenta que bajo el punto de vista teórico no distinguimos en ningún lugar, así como el liberalismo no distingue a dónde se aplica la teoría. Por ejemplo, si es en Inglaterra o es en El Salvador, hay factores muy diferentes en la sociedad que hacen la teoría relevante pero no en práctica. Y ellos, es obvio que para que tuviera ese galardón de teoría tenía que haber prácticas, y ellos las aplicaron y dieron razones por qué es una teoría liberal. Pero cuando se aplica en El Salvador, venimos de una tradición capitalista más clásica, relacionada a Adam Smith,
Y el poco de tecnología más que todo que tenemos no ha sido porque hemos tenido un desarrollo bajo el tema liberalista, sino porque el neoliberalismo, la globalización, que es pionada por el liberalismo, ha llegado a nosotros. Entonces, al individuo sobreponerle un yugo de liberalismo, de hacerlo querer competir contra carros eléctricos, es muy difícil. Pero ahí es donde la gente se dirige. Como ponías, que la gente compra teléfonos caros. Ok, a la gente le gusta eso, ellos buscan lo que les gusta, es parte del hedonismo que el mismo Estado provee. Y tengo en párrafo 78 de mi libro, Abstractando la Naturaleza, hablo del hedonismo perpetuo, como el Estado y el individuo se perpetúan entre ellos mismos, ese hedonismo, pero no necesariamente quiere decir que es ideal para un desarrollo de un Estado y tanto menos para el desarrollo intelectual del individuo, que es como educadores supuestamente deberíamos entender. Pero mayormente yo te hablo del punto de vista político, como que yo fuera un político que te está hablando. Y hablo de, en párrafo 79, objetos recurrentes económicos. Solo es la primera línea de ese párrafo. Y hablo un poco de lo que te referís en cuestión económica, de cómo se perpetúa esa situación económica, y doy un poco de razones, algunas que no las veo acá. Hablo en párrafo 29 la independencia de Caín, de cómo el individuo se esfuerza por mejorar su situación laboral, no porque tiene la oportunidad, sino porque es una necesidad, se le hace una necesidad, así como a Caín se le hizo una necesidad trabajar, ganarse por el sudor de su frente el pan de cada día. También en el individuo, qué es lo que él necesita perder antes de que él él trabaje voluntariamente, él tenga esa habilidad de hacer las cosas por él mismo. Esa es un poco de la relación que encuentro también en párrafo 29, que también podía leer, y se refiere a eso, se refiere parte a lo que tú decías, de que el sobreesfuerzo, lo que da el sobreesfuerzo, aquí es fácil, como te digo, el país es fácil de que cualquiera le puede gustar, y fácil, pero existe también ese sistema de que no es ideal en cierta manera para vivir, sino que se tiene que hacer. Y creo que eso tiene que ver con el historial que hemos tenido desde la tradición ética que tenemos en el país. Y no sé qué más podría decir sobre ese tema, aparte de que siempre ha sido a puro garrote de hacer trabajar a las personas. Yo crecí en el campo y bastante la vida es de trabajar de esa manera. Te levantas temprano y vas a trabajar y no miras el esfuerzo, no decís yo trabajé este surco y este surco me toca a mí. No, todo lo que trabajas es para vender y para mantener en los graneros para la época que no trabajé. Entonces, creo que es una cuestión también de tradición, cómo distinguimos el trabajo y el valor que le damos, porque para nosotros era subsistencia, no era algo, no teníamos suficiente para ir a comprar a la tienda el sustento de cada día, sino que frijol y maíz era lo que trabajábamos y nos asegurábamos que hubiera suficiente para la siguiente siembra y para hacer tortillas o hacer sopa de frijoles.
esa es la vida del campo y difícil, cuesta. Uno tiende a desarrollar ciertas dificultades más tarde en la vida, pero esa es la vida del campo, así es como se trabaja, ese esfuerzo, y no pensás en eso de consumir ya, esto es mío, este surco es mío, esta parcela es mía. No, todo es a favor del bienestar de todos los que vivimos en ese lugar. Y al mismo tiempo lo que podíamos lo vendíamos. Hay otra gente que ellos, qué sé yo, daban gallinas por quintal de, qué sé yo, libras de arroz o frijol. Entonces siempre estaba ese de intercambio, pero eso nunca fue el motivo por el cual nosotros hacíamos las cosas, sino que todo el tiempo estábamos al mismo tiempo que el esfuerzo pagaba extra, no nos hacía ese ser el motivo por trabajar, sino que porque si no trabajábamos no comíamos. Entonces el ensayo que te digo es que vos me diste, tiende a tener bastantes elementos que se enfocan más en cómo vos te sentís sobre la situación de un grupo social, que no está nada mal, pero como te digo, bajo el punto liberalista, conservativista, constructivista, hay más oportunidades para expandir bajo esos puntos y dar razones por qué estas teorías pueden mejorar el diálogo que haces en el ensayo. Ya sabes, conservativismo también, y es bastante realista, por eso es que escogí esos dos, porque tienden a tener un poquito más de realismo. Conservativismo tiende a ser un poco realista sobre que el ser humano es de esta manera y no lo puedes cambiar, y si él cambia, entonces de reconocerle sus méritos, pero si no, se mete en problemas y va a sufrir las consecuencias, no necesariamente bajo el Estado, por eso es que también existe bajo el feudalismo. No hay que confundir eso tampoco, que el feudalismo también acepta esas tradiciones. Práctico y teórico, ya sabes que tiene que ver con dar razones por qué sucede algo, y entre más detalladas las razones, más profundidad tengan, mejor, pero eso tiene que ver también con la tradición de cada escritor. Algunos escritores son más prácticos, algunos son más teóricos, algunos son más lógicos, algunos son más pragmáticos, algunos son más mundanos, algunos son más excéntricos, algunos son más soeces. Esa es la tradición, ese es el detalle de cada escritor y cómo va elaborando sus puntos de vista, y puede ser que esta sea tu tradición de observar los temas, y que no está mal, pero si vas enfocándote en estos puntos del ensayo, entonces sería bueno que te familiarizaras también con las teorías liberalistas, tal vez neoliberalistas, por estar en el 2020, ¿verdad? Liberalismo fue hasta el tipo año 2000, 1900, y luego empezó el neoliberalismo, más integración mundial, globalismo, y eso también causa bastantes distreses en las vidas sociales de la gente, y a veces las teorías marxistas, socialistas no necesariamente ayudan, porque también requiere del albedrío de ese no pensar en mí, pero es inherente en el marxismo o socialismo de pensar en ese grupo social que necesita mejorarse a costillas de otro, porque inherentemente, si no hubiera promoción económica, no funcionaría tampoco el socialismo directamente, fuera un tipo comunismo. De una u otra manera se necesitaría
esa transacción económica. Si te digo realismo, es imposible tomar un punto de vista realista, aunque si tomáramos este punto de vista al extremo, simplemente dijéramos que las personas completamente son malas y si no las corregís se hacen más malos. Ese es el realismo. El realismo no es optimismo, simplemente ve las cosas y las juzgas así como es. Así por eso como al principio pensé que llevábamos una ruta realista, pero no. Me di cuenta que no hablaba mucho política y el realismo tiene que ver bastante con la política también. Pues como te digo, no te estoy dando una crítica lógica, porque si te diera una crítica lógica no saliéramos de la primera oración que escribiste. Pero haciendo esa excepción, creo que hay bastante que se necesita para saber exactamente los puntos, la conclusión, la resolución y el origen de las acciones, para tal vez darle un poco más de fuerza al ensayo y aprender un poco más sobre qué ruta mantener en tu diálogo que concierne a la pobreza de El Salvador. Espero que estos puntos hayan sido de ayuda para tu ensayo y siempre gracias por tenerme en cuenta y darte aportar lo que yo pueda bajo mi tradición literaria. Y espero que no te esté molestando demasiado el encierro. Pasa buenas noches.